industrializar. Entonces, cuando hablamos de por el uso diario, digamos, de la sacarosa, es que se la conoce normalmente como azúcar, ¿no? Entonces, en realidad, azúcar, hay muchos tipos de azúcar, ¿no? Como ya les comentaba. Así como el cloruro de sodio se lo conoce como sal, ¿no? Tráeme la sal, anda a comprar sal. En realidad, sales también saben ustedes que hay muchas, ¿no? Sulfato, fosfato, carbonato, todas esas son sales, ¿no? Pero el cloruro de sodio, porque es de uso diario y común, se lo conoce como sal, siendo que sales hay mucho. Mismo caso de la sacarosa, ¿ya? Se la conoce como azúcar, sin embargo, hay muchos tipos de azúcar y una de ellas es la sacarosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es la sacarosa? La sacarosa es un disacárido, ¿ya? Que está compuesto por dos monosacáridos, ¿ya? Una molécula de glucosa y una molécula de fructosa que unidas hacen el disacárido llamado o conocido como sacarosa. Esta es la imagen de las dos moléculas, ¿no? O de la molécula de sacarosa compuesto por las moléculas de glucosa y fructosa unidas. ¿Está claro hasta ahí, no? Sí, ingeniero. Bien, entonces, como les decía, las fuentes naturales de la sacarosa. O sea, las frutas, la naranja, la uva, todas ellas tienen algo de sacarosa, ¿no? Tienen fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿no? Se llama fructosa. Pero también muchas frutas, la banana, la uva, la manzana, contienen contenido de sacarosa, pero en concentraciones bajas, ¿ya? Mayormente tienen monosacáridos. Entonces, para poder industrializar y poder concentrar, digamos, la sacarosa en forma de cristal, a nivel mundial se conocen solamente, por ahora, dos productos agrícolas, que es la caña de azúcar y la remolacha azucarera, ¿no? Hay muchos tipos de caña, pero en este caso es la caña de azúcar es una de las familias que contiene altas concentraciones de sacarosa, llamémosle altas a un 12, 14%. Lo mismo que la remolacha azucarera. También hay varios tipos de remolacha. Tenemos, ¿no?, las que ustedes conocen y han probado seguramente, la ensalada, la moradita, que contiene sacarosa pero en bajas concentraciones. Pero la remolacha azucarera es una variedad que tiene alta concentración de sacarosa. Su productividad es un poco inferior a la caña de azúcar en cuanto a sacarosa por hectárea. Y vamos a ver más adelante por qué se la cultiva en algunos países y se la industrializa. Luego tenemos los dos productos que están de color verde, que es el sorgo alcoholero y la batata azucarera. Estos dos productos, el uno es parecido a la caña, ¿no? El sorgo es la caña del sorgo, no es la fruta, es un tipo de sorgo no para producir grano, no para producir carbohidratos, sino es un sorgo que en la caña tiene alta concentración de sacarosa. Y la batata azucarera es un tubérculo igual que la remolacha, que también tiene un alto contenido de sacarosa, pero todavía están en etapas de desarrollo, en etapas de investigación, para lograr concentraciones y purezas del jugo que sean equivalentes a la caña o a la remolacha, para poder competir con estas dos que históricamente son los productos que se utilizan para la fabricación del azúcar o para la fabricación de la sacarosa. ¿Listo? Antes de pasar
Bueno, aquí para terminar esta parte, vamos a ver las imágenes de los 4 productos que les he mencionado, estos de acá, ¿no? La caña, la remolacha, el sorgo y la batata. Aquí tenemos una plantación de caña. Esto es en el Valle del Cauca, en Colombia. A la derecha tenemos la remolacha azucarera. Ahí está la planta. ¿Ven? No es color morada. Es muy grande. Aquí a la izquierda abajo tenemos el sorgo alcoholero. Fíjense que no tiene muchos granos su flor. Su semilla es muy poquita, pero sí la caña es la que tiene alto contenido. Y se lo cosecha con la misma máquina que se cosecha la caña de azúcar, ¿no? La cosechadora integral y el mismo transporte, todo igual. Y abajo a la derecha tenemos la batata dulce que le llaman los brasileros, ¿no? O la batata azucarera. Que es lo que conocemos como una variedad del camote, ¿no? No sé si alguno ha comido el camote, es bastante dulce. Esta es una variedad que es todavía más dulce que el que se utiliza para en las comidas, ¿no? Bien, volviendo un poquito atrás, porque está en el contenido de la materia y además que es importante que lo sepan, de por qué es importante la sacarosa para los humanos. Algunas personas tratan de estigmatizar, de meter miedo, ¿no? Que la sacarosa es la que produce la diabetes y todo lo demás, ¿no? En realidad, todo producto que se consume en exceso, sea sales minerales, sea vitaminas, sea hasta el agua, yo creo que si se la consume en exceso va a hidratarnos, pero no sé, vamos a quedar sin sales, digamos, ¿no? En el cuerpo. Entonces, todo tiene su nivel de consumo y cada cuerpo humano, digamos, tiene sus características particulares para consumir lo que hace falta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita consumir el cuerpo humano, digamos, para vivir bien? En cantidades, en proporciones adecuadas. Necesita consumir proteína, ¿no? Para el crecimiento, para sus tejidos musculares, para sus cabellos, para las uñas, que son compuestos por proteína. Necesita de agua, por supuesto. Necesita de vitaminas, que forma parte, ¿no? También de muchas partes del organismo, del cerebro, de la piel, etcétera, de la vista. Necesita de sales minerales, ¿no? Azufre, fósforo, calcio, magnesio, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta boro. Cada una de estas sustancias microminerales forman parte de alguna de parte del organismo, ¿no? Necesita de fósforo, de calcio para los huesos, etcétera, ¿no? Pero además necesita de energía, ¿no? Necesita de energía, y la energía, ¿cómo la consume el cuerpo humano? En forma de carbohidrato, ¿no? Harina de trigo, en forma de pan, fideo, harina de maíz, que tiene también carbohidrato, sacarosa, que es un carbohidrato. De esa forma, consume la energía que necesita. Además, otro proveedor de energía es la grasa, ¿no? La grasa que viene con la carne, la grasa que se consume, ¿no? El aceite o la grasa animal o la grasa vegetal, ¿no? Son los proveedores, los carbohidratos, entre ellos la sacarosa y la grasa, son los que proveen energía para el movimiento, ¿no? Para darle movilidad al cuerpo humano, ¿no? Y esa energía justamente es absorbida por todo el sistema digestivo. El páncreas en este caso es un importante, digamos, para el procesamiento de la sacarosa en el organismo. Y la energía que no es quemada por los movimientos del cuerpo humano, que no es desgastada,
el cuerpo humano la acumula en forma de grasa, ¿no? Ya sea que consuma sacarosa, ya sea que consuma fideo, arroz, lo que sea, o papa. Esos carbohidratos queman la energía que está necesitando de acuerdo a los movimientos, a los ejercicios, a la actividad que realiza en el día, y lo que excede lo va acumulando en forma de grasa, ¿no? En los tejidos del cuerpo. Entonces, la persona que consume mucho carbohidrato y hace poco ejercicio, seguramente se va a ir poco a poco engordando porque va a ir acumulando grasa, ¿me entiendes, no? Entonces, por eso es que la persona que ya acumuló un poco de grasa y ya está un poco gordita, necesita bajar el consumo de carbohidratos y hacer ejercicio. ¿Para qué? Para que tenga un resultado negativo, llamémoslo así, entre lo consumido y eh, entre lo consumido en el alimento y lo gastado en los ejercicios, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la sacarosa es importante, es un proveedor de energía del organismo, y indudablemente si tiene problemas ya de salud, deficiencia en el páncreas, entonces va a empezar a subir la concentración de sacarosa en la sangre, que no debe pasar de 120, ustedes conocen, y si ese valor va subiendo, entonces ya se va a convertir en una enfermedad por exceso de azúcar en la sangre, que es lo llamado como diabetes, ¿no? Pero si el páncreas está sano y la alimentación es sana también, con consumo moderado, entonces no va a tener ningún inconveniente la persona. Entonces se llama el exceso de sacarosa en la sangre, se llama diabetes, y el déficit, porque hay casos también que consume poco y el páncreas lo procesa, entonces puede bajar este valor de lo normal. Entonces a eso se le llama también otra enfermedad, que es hipoglicemia, ¿no? O sea, valor bajo de azúcar en la sangre. Entonces puede ser dar síntomas de enfermedad por valor bajo y por valor alto, ¿ya? Otra cosa importante de la sacarosa es que le da sabor, ¿no?, a las comidas, ¿no? ¿Se imaginan ustedes una torta sin azúcar, o un refresco sin azúcar, aunque ya ahora hay edulcorantes, pero nunca es lo mismo, no tienen otro sabor? ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante la sacarosa para el humano, para el consumo humano, pero haciéndolo de una forma correcta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta en esta parte. ¿Está claro? ¿Hola? Sí, ingeniero, está claro. Bien, vamos a continuar entonces con esta imagen del proceso de fabricación que vamos a ver. Vamos a dirigir los procesos a lo que es la fabricación de azúcar a partir de la caña de azúcar, ¿ya? Sin embargo, de estos procesos, partiendo de remolacha, únicamente la diferencia es en la parte de preparación de la materia prima y la extracción, que prácticamente al difusor de caña es muy similar al difusor para extraer el azúcar de la remolacha. Entonces, un 98% de los procesos son aplicables a la remolacha o a la caña, ¿ya? Solamente la preparación de la materia prima sería, y un poquito la extracción, por la contextura del producto agrícola, que es diferente, ¿ya? Después, a partir de ahí en adelante, los procesos son iguales, ¿no? Y el procesamiento del jugo de uno o de la otra, ¿ya? ¿Por qué no vamos a abocar directamente al consumo o la fabricación de azúcar a partir de la caña de azúcar? Porque en todo
El hemisferio sur, excepto en el sur de Chile, todos los países producen la sacarosa a partir de la caña. Ni que se diga Centroamérica y Norteamérica. Solo en el norte de América del Norte también se han visto obligados a producir de remolacha, y en el norte de Europa. Después, Asia, África, en fin, todos producen azúcar o sacarosa a partir de la caña de azúcar, ya que esta es mucho más eficiente y su productividad de campo y su proyectabilidad industrial es más alta que de la remolacha. ¿Por qué producen a partir de la remolacha algunos países, siendo que la caña es mucho más eficiente, mucho más productiva? Lo que pasa es que si ustedes ven la caña, crece en el aire, ¿no? Y en los países donde las temperaturas en invierno bajan de 0 grados, el jugo que está dentro de la caña de azúcar, el jugo que está dentro de la cáscara, con estas temperaturas bajas se congela. Ustedes saben que el agua, al congelarse, su densidad baja, es decir, se dilata, se expande, ¿no? Entonces, esa expansión del jugo, del agua del jugo, hace que se rompa la cáscara de la caña y empiece un proceso de descomposición. Entonces, ante esa adversidad, los países que no tienen clima cálido como el nuestro, donde las temperaturas en el invierno bajan de 0 grados y mucho más todavía, cae la nieve y todo lo demás, entonces es imposible para ellos producir azúcar o sacarosa a partir de caña. Entonces, esos países o las zonas de esos países donde las temperaturas son extremas, bajas, están obligados a producir azúcar de remolacha. Como la remolacha está en el subsuelo, es un tubérculo que está bajo la tierra, entonces el invierno le afectará las hojas, pero no le afecta donde está el jugo, el producto, digamos, azucarado, ¿no? Entonces pueden desarrollar perfectamente la cosecha y su zafra pueden desarrollarla, no es afectado por las temperaturas bajas. ¿De acuerdo? Entonces, debido a que tanto nuestro país y los países vecinos y gran parte de los países del mundo producen azúcar a partir de caña, vamos a abocarnos directamente ya a los procesos y a la caña de azúcar, ¿ya? Entonces entramos directamente a ver lo que es la caña de azúcar, ¿ya? La caña de azúcar es una gramínea, ¿no? De la familia de las gramíneas del género Saccharum officinarum. Se produce en climas tropicales y subtropicales. El nuestro es un poco más tropical que subtropical, ¿no? Subtropical es más o menos Tarija, ¿no? Los valles bajos, ¿no? Es una planta perenne, es decir, que se la corta y vuelve nuevamente, o sea, dura muchos años, ¿no? Dura, vamos a ver más adelante que va bajando la productividad, digamos, ¿no? Pero ella sigue viviendo. Retoña, no hace la corta y vuelve a retoñar. Por eso es que es perenne. No es como la soya, como el arroz, digamos, ¿no? Que crece, produce la semilla y hasta ahí nomás es, digamos, muere la planta, ¿no? Esta no, esta se corta y vuelve nuevamente a salir otra. De la misma planta vuelve a retoñar, ¿no? Existen muchas variedades obtenidas por hibridación, ¿ya? Es decir, hay muchas variedades de caña, ¿ya? En realidad, cada país, y en algunos casos, cuando algún país es grande, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, tienen variedades para cada región, ya que, fíjense en la parte de abajo, dependiendo de la fertilidad del suelo, de la variedad de la caña, puede tener de 3 a 5 cosechas o más, ¿ya?
Entonces, una variedad que puede ser muy con alta productividad en una región, puede ser que no sea viable en otra, ¿ya? Depende de estos factores justamente, ¿no? La fertilidad del suelo, las horas de luz que tiene la zona. Hay lugares donde los días son más largos que otros. La latitud, la altitud también tiene que ver. La temperatura, etcétera. No hay muchas variables, ¿no? Y la composición o la fertilidad del suelo. Entonces hay variedades que pueden ser muy productivas en una región de un país y poco productivas en otra. Es más, puede ser que no, su productividad sea tan baja que no es viable, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que cada país y cada región normalmente tienen su centro de investigación agrícola para determinar qué variedades son las más eficientes, ¿no? Y en estos centros experimentales tienen que determinar estas variedades y hacer las pruebas durante por lo menos 7 años, digamos, ¿no? Para ir cada año viendo su resistencia a las plagas, su productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Después de comprobar, digamos, que es resistente a la plaga de la región, que su productividad se mantiene o por lo menos no baja drásticamente con los años, y después de tener ya los resultados que se han hecho en estos centros experimentales, ya se determina la variedad apta, ¿no? Puede ser una variedad creada en el propio centro experimental o una variedad importada creada en otro centro experimental y se hace la prueba a ver si se adapta a la nueva región. ¿Ya? Aquí tenemos algunas imágenes. Este es del Centro Experimental Obispo Colombres en Tucumán. Vemos cómo están en la izquierda los plantines. Aquí se ha hecho la hibridación. Fíjense, en un ambiente como el de la derecha, se hace la hibridación, es decir, se siembra un surco de una caña, de una variedad, y otro surco de otra. Luego, como las flores tienen una parte femenina y otra masculina, entonces se le quita el polen, digamos, de una flor, y la otra poliniza en la parte femenina de lo que ha quedado. Entonces, esa flor que ya no tiene su propio polen y polinizó con el polen de la otra variedad, va a tener una semilla que es de ambas, va a tener las características de ambas, ¿no? Entonces es la nueva variedad, combinación de dos variedades que se han hibridado, ¿no? Luego esa semilla es sembrado, como se ve aquí en esta parte izquierda. Son plantines muy frágiles, por eso hay que tenerlo con temperatura y humedad controlada en estos ambientes. Fíjense, esto es cubierto por vidrio, le da la luz del sol y el ambiente está controlado. Y luego que ya tienen un tamaño adecuado, ya se la colocan en bolsas, luego en estas recipientes más grandes. Y finalmente, cuando ya la planta está bien fuerte, ya se la lleva la planta al campo, ¿no? Donde se le va a hacer el seguimiento durante 7 años para, por lo menos, o 10 años, para ver las características agrícolas y de rendimiento. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo de los agrónomos, indudablemente, pero es bueno que sepan ustedes todo el trabajo que tienen que hacer los agrónomos durante 7 o 10 años para obtener una variedad que sea potencialmente ya se pueda sembrar comercialmente, ¿no? No tengo en mente la estadística, pero con seguridad que para obtener una buena variedad por lo menos tienen que hacer unos 10 a 15 pruebas o con 15 variedades, ¿no? Para llegar a obtener una. Entonces, ¿qué característica debe tener esta variedad nueva encontrada, digamos, para que sea aceptada o pasada por el centro experimental a los productores de caña? Debe tener un alto rendimiento,
que se lo debe comprobar durante los 7 o 10 años de prueba. Debe tener una buena germinación. Después les voy a explicar cada uno de estos puntos, ¿ya? Debe tener buen follaje. Lo ideal es que tenga poca o ninguna floración. Que tenga bajo contenido de fibra y que sea resistente a las plagas. ¿Ya? Esas son las características que debe tener una, diría yo, excelente variedad, ¿no? No siempre se logran todas. Entonces, las variedades que se obtienen siempre tienen algunas de estas completamente, pero las otras son un poco no completamente satisfactorias, ¿no? Pero si no son tan importantes, puede ser viable. Por ejemplo, si no tiene buen follaje y tiene todas las demás, entonces igual, digamos, es recomendada, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, ingeniero, está todo claro. Están tomando los apuntes, ¿no? Porque aquí le estoy mostrando solamente los títulos y enseguida le voy a explicar el detalle de cada punto, ¿ya? Y tienen que tomar los apuntes porque yo les voy a preguntar de todo lo que estoy hablando, ¿ya? Bien, ¿qué significa el primer punto? Alto rendimiento, ¿ya? Alto rendimiento significa las toneladas de sacarosa que produce por hectárea, ¿ya? Ustedes saben que la hectárea son 10.000 metros cuadrados, o sea, 100 por 100, ¿no? O 10 por 1000. Eso es una hectárea. Entonces, el rendimiento se lo entiende como las toneladas de sacarosa por hectárea. ¿Cómo calculan las toneladas de sacarosa obtenidas por hectárea? Multiplicando la cantidad de caña obtenida, póngale 100 toneladas por hectárea, por el contenido de sacarosa que tiene la caña. ¿Ya? Póngale 12. ¿Ya? Entonces, si tiene 100 toneladas de caña por hectárea y tiene 12% de sacarosa, significa que van a tener un rendimiento de 12 toneladas de sacarosa en esa hectárea, ¿no? ¿Está claro? Pasamos al segundo punto. Ya cuando se quedan callados entiendo que está claro, ¿ya? Buena germinación. La germinación significa, hay que tomar dos aspectos para entenderlo como buena germinación. Buena germinación significa que el porcentaje de brotes nacidos, si ustedes siembran 10 brotes y le nacieron 9, significa que tiene un 90% de rendimiento, ¿no? De la semilla, ¿de acuerdo? Pero además del porcentaje de rendimiento en cuanto a la semilla, tiene que ver la velocidad también, o sea, el tiempo en que nace. Ya hay variedades que tardan 15 días, 20 días en nacer, hay variedades que demoran hasta 2 meses en nacer. Ya, lo ideal es que nazca rápido, ¿no? ¿Para qué? Para que la maleza o los competidores de los nutrientes no le ganen el alimento, ¿no? Entonces, una buena germinación se entiende por la semilla que tiene, lo ideal es que tenga 100%, es decir, de 100 brotes nazcan los 100. Y además que el tiempo... Entonces, además del tiempo de nacimiento, ¿no? Por ese motivo es importante las dos cosas, ¿no? Va a tener, si tiene buen rendimiento en la germinación,
van a tener un plantío con una población adecuada, y si nace rápidamente va a hacerle sombra a la maleza y van a controlarla fácilmente la maleza, ¿no? Que tenga buen follaje la cantidad de hoja, ¿no?, que debe tener la planta. Normalmente una buena variedad con alto rendimiento tiene un buen follaje, ya que la composición de la caña es generada justamente en las hojas, ¿no? La reacción de fotosíntesis para generar la fibra, para crear la sacarosa, para sintetizar la sacarosa, es producida, ¿no?, por la energía del sol que se absorbe por la clorofila de las hojas, y ahí se produce la fotosíntesis, y es en ellas que la planta va generando no tanto la fibra como la sacarosa que está en el jugo, ¿no? Entonces, además, si tiene un buen follaje, la cantidad de hojas que tenga la planta va a hacer sombra, digamos, al entresurco, y va a evitar que se proliferen las malezas, ¿ya? Entonces, por esos dos motivos, una buena variedad debe tener buen follaje, ¿no? Esta imagen que se ve acá, por ejemplo, en Colombia, digamos, las cañas tienen excelente follaje. Hay algunas variedades que tienen poca hoja, sin embargo, tienen las otras condiciones buenas también, ¿no? Como el norte argentino, por ejemplo. Que tenga poca o ninguna floración. O sea, esto es importante porque normalmente la zafra acá en nuestra región, por ejemplo, dura entre 5 o 6 meses, ¿ya? Hay variedades que son precoces, ¿no?, que tienen una floración temprana. Normalmente la planta, cuando llega allá a brotar la flor, significa que haya llegado a la etapa de madurez, ¿no? Entonces, después de florecer, mantiene su contenido de sacarosa alto por un corto tiempo, que sé yo, 20 días, un mes, y luego empieza a generar ya los brotes, las nuevas crías, ¿no? Y el contenido de sacarosa empieza a caer, ¿ya? Entonces, lo ideal en una variedad es que no florezca, o que florezca tardíamente, ¿ya?, para que así llegue a concentrar la sacarosa a inicio de zafra y la mantenga por largo tiempo ese alto contenido de sacarosa, ¿ya? Entonces, si no florece o florece tardíamente, va a mantener de 5 o 6 meses la concentración alta, y al final recién ya, cuando florezca, recién va a decaer, pero ya va a pasar mucho tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es importante que tenga poca o ninguna floración. O en otras palabras, una floración tardía, ¿ya? Que tenga bajo contenido de fibra. Esto es muy, muy importante desde el punto de vista industrial, ¿ya? Cuando veamos los procesos de extracción, vamos a ver de que la capacidad y la eficiencia de los equipos es mucho más alta si la materia prima tiene un bajo contenido de fibra. Y es lógico, ¿no? Si ustedes quieren quitarle la sacarosa a una caña con bajo contenido de fibra, va a ser más fácil, ¿no? Porque la fibra va a tratar de quedarse con el jugo, va a tratar de quedarse con la sacarosa. Entonces, si la variedad de caña tiene bajo contenido de fibra, va a ser más fácil extraerle el jugo y la sacarosa. Por lo tanto, los equipos van a tener más capacidad y más eficiencia, ¿ya? Y finalmente, algo importante, que sea resistente a las plagas, ¿no? De nada sirve una variedad que tenga todas las características anteriores si ante cualquier plaga va a perecer, ¿no? Entonces, las variedades que se han ido obteniendo por hibridación son, justamente tienen mucho que ver con que sean resistentes a las plagas de la región, ¿ya? No estamos hablando todavía de variedades transgénicas, no estamos hablando de variedades que se obtienen por hibridación natural, ¿ya? El tema de transgénico todavía no podemos hablar porque no es aceptado ni está legislado en nuestro país.
Bien, para terminar la clase de hoy, no sé si ha ido muy rápido, pero creo que están entendiendo todo. Vamos a terminar con la madurez de la caña, ¿ya? Dependiendo de la región, como en la nuestra, digamos, donde las estaciones del año están bien marcadas, tenemos aquí, por ejemplo, de aquí a unos días está empezando el invierno y cuando empieza el invierno empieza a madurar la caña, ¿ya? Bajan las precipitaciones pluviales, ¿no? El terreno empieza a ser más seco, vienen los fríos y eso ayuda a que concentre la sacarosa en la caña. Entonces ahí es que inicia la cosecha, inicia la zafra y se prolonga durante todo el tiempo de baja lluvia, ¿no? Mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, hasta que viene nuevamente la época de lluvia en octubre, noviembre, vienen las primeras lluvias y empieza nuevamente a decaer el contenido de sacarosa, los caminos se vuelven intransitables, los chacos, por ejemplo, y es ahí que debe concluir la zafra. Entonces, en nuestra región la zafra está marcada por las estaciones del año. Sin embargo, hay otras regiones del mundo, como por ejemplo el Valle del Cauca en Colombia, donde tienen zafra todo el año, ¿ya? Las lluvias son más uniformes a través del año. Llueve un poco más a fin de año, en enero, digamos, pero no hay mucha la diferencia con los otros meses del año, donde hacen prácticamente zafra el año entero. Después que cortan la caña, ellos le dan humedad a través de riego y cuando quieren que la caña madure antes de cosecharla, después que ha crecido, le quitan el riego, hacen que el terreno quede seco, entonces la caña empieza a madurar y la cosechan, digamos, ¿no? Y nuevamente le aplican riego. Hay otras regiones como Perú donde nunca llueve. Ahí inclusive siembran variedades de caña que la cosechan cada 2 años. Por supuesto, el rendimiento es mucho más alto. Y lo mismo, ¿no? Le aplican riego por goteo con los nutrientes más y la caña crece y cuando quieren que ya cosechar la caña le quitan el riego y se produce la madurez, ¿no? Pero en nuestra región están marcadas por las estaciones bien marcadas del año, ¿no? Entonces, en nuestra región se cosecha la caña normalmente después de 1 año de haberla cortado, cuando llega la etapa de madurez, que está dado, como les decía yo, primero por la variedad, ¿no? Hay algunas variedades que son más precoces, y por las condiciones del clima, ¿no? El clima ya, el terreno está más seco, las temperaturas ambientes están más frías, y eso produce que se dé la madurez en la caña, ¿no? Aquí en la parte final habla de maduradores, ¿ya? Hay agroquímicos que produce una madurez anticipada, digamos, o acelerada de la caña, ¿ya? Lo que pasa es que la caña es un ser vivo, ¿no? Es un vegetal, pero igual es un ser vivo, ¿no? Y como todo ser vivo, trata de conservar la especie, ¿no? Entonces, si le aplican algún agroquímico que atenta contra la conservación de la especie, entonces la planta lo que hace es concentrar la sacarosa para alimentar a sus nuevas crías y eso hace que se acelere, digamos, la madurez de la caña. En eso consisten los maduradores, ¿ya? Hay también algunos agroquímicos que producen la retardación del florecimiento, ¿ya? En algunas variedades que les comentaba que son precoces, que florecen temprano, ya hay sustancias que le aplican con dron, ya que no puede aplicarse, puede ser con avión, avioneta o dron, porque la planta es grande, ya no puede aplicarse con tractor, ni manualmente. Entonces se fumigan con dron o con avioneta estas sustancias y hacen que se retarde el florecimiento de la caña, ¿ya? O los maduradores igual se deben aplicar con dron o con avioneta
para que acelerar la madurez de la caña. ¿Ya? Eso en cuanto a madurez de la caña. No sé si tengo alguna curva aquí. Aquí vemos, por ejemplo, los más o menos 6 meses de zafra. Fíjense que en abril, mayo empieza con 10. Son de 2 años esto. Una curva es un año y la otra es la otra. Y luego en la medida que va bajando la humedad del suelo, va concentrando, va madurando más, va concentrando. Desde nuestra región, fíjense que normalmente ha llegado a valores de 12,5, 12,6 hasta 13, un poco más de 13,2 llega, ¿no? En la etapa más seca, digamos, que es agosto, septiembre, ¿no? Se mantiene hasta octubre y una vez llega octubre empieza a las primeras lluvias y empieza a bajar la concentración de la sacarosa. Bueno, hasta que bajan, fíjense, a valores menores de 10. Si hay todavía materia prima en el campo, se puede seguir cosechando un poco más y hasta que ya prácticamente la concentración de sacarosa baja demasiado, los caminos ya se vuelven intransitables, entonces ahí, aunque quede caña en el campo, igual hay que parar la cosecha, ¿no? Pero esta es una curva típica, fíjense, pasan las temporadas de lluvia y empieza a concentrar la sacarosa, a madurar la caña y se mantiene, ¿no? Durante los 6 meses. Y después vienen las épocas de lluvia y nuevamente empieza a bajar el contenido de sacarosa. ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Bien, ahí está, hasta ahí vamos a llegar hoy día. Creo que hemos avanzado gran parte de la parte agrícola. No sé si les ha gustado, espero que hayan tomado los apuntes. Ingeniero, sí. Yo tengo una consulta. Dijo que hay que ver la poca o ninguna floración, ¿verdad? ¿En qué influiría eso? No le entendí mucho. Ya, aquí que estamos viendo la curva le voy a explicar mejor. Si toda la caña florece temprano, está viendo la curva, ¿no? ¿Lo ve el puntero? Sí, sí. Significa que no se va a mantener esta curva que va creciendo y se va manteniendo el contenido de sacarosa, ¿no? Si todas las variedades fueran precoces que florecen temprano, aquí va a concentrar hasta aquí y luego se va a caer el contenido de sacarosa. ¿Me entiende, no? ¿Por qué es importante que no florezca? Sí, ingeniero. Porque llega la etapa de madurez y la caña dice, ya maduré, ya tengo que alimentar a mis hijos, entonces concentra la sacarosa y empiezan a florecer, a retoñar los brotes y empiezan a alimentarse los hijos de la carbohidrato que tiene la materia, la caña, y se va a caer el contenido de sacarosa antes de tiempo, ¿ya? Por eso es que es importante. Gracias, ingeniero. Para complementar, simplemente no hemos hablado de las plagas que tiene la caña, ¿no? Fíjense aquí, tenemos una planta totalmente sana, así como el humano tiene la gripe, tiene coronavirus, tiene la salmonela, tiene una serie de enfermedades, ¿no? Igual la planta de caña tiene muchas enfermedades, ¿no? Desde los hongos, desde el raquitismo, desde los insectos, enfermedades características, ¿no? Se le llama mosaico, roya, las hojas, algunas hojas con unas listas amarillas así en la hoja, algunas, el mosaico, ¿no? Son las hojas con unas partes cafeces que se va secando. Después tenemos los insectos, ¿no? Los gusanos taladradores, ¿no? Que perforan la caña para alimentarse del jugo, del dulce y deterioran, ¿no? La caña chía que le llaman, ¿no? Hay algunos otros insectos que penetran, digamos, a la raíz y se alimentan de la raíz y matan la planta. En fin, hay una serie de enfermedades que hay variedades que son bastante resistentes a ellas, ¿ya? Por eso es muy importante que las que no son resistentes, el productor tiene que gastar, digamos, en agroquímicos para matar los gusanos, para matar... normalmente lo que se sugiere, digamos, es un control
biológico, un control natural, ¿no? Que existen, digamos, ¿no? En las estaciones experimentales desarrollan algunos hongos, algunos insectos que hacen la competencia o llamémoslo así, que destruyen a la plaga, ¿ya? En forma biológica. Entonces, eso es lo que normalmente se da para evitar el consumo y la aplicación de agroquímicos, ¿ya? Que muchas veces son prohibidos. Eso nomás quería complementarle en cuanto a las plagas, pero lo ideal es que las variedades sean resistentes a las mismas para evitar, digamos, el gasto al productor, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta más. Si no hay, entonces vamos a quedar ahí. Ya en la próxima clase vamos a continuar ya con las labores de campo para lograr la producción de la caña, y yo creo que la otra clase estamos terminando con esta parte de producción de la caña de azúcar para entrar ya a lo que es el área industrial, ¿ya? Si no hay preguntas, entonces quedamos ahí. Que tengan buenas noches y nos estamos en contacto el día lunes, ¿ya? A las 6. Gracias, ingeniero. Buenas noches a todos. Gracias, ingeniero. Hasta luego.